haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla. Nada, yo lo conocí a Bergoglio cuando él era cura, que estaba en Caballito. Yo estaba en una situación vulnerable, en una situación de droga, situación de calle. Y lo conocí un día a pedir ayuda, me acerqué, me brindó un mate, unas palabras. Y bueno, desde ahí empecé a conocer lo que era la iglesia, empecé a conocer lo que era el amor de Dios. Y ahí lo conocí a él como cura. ¿Acá en este lugar? ¿Era acá en el barrio? Caballito, pero él acá en Flores venía a bendecir la comida, que está el comedor acá a la vuelta. Y bueno, uno cuando anda mal, antes, qué sé yo, fue a pedir ayuda a un cura y estaba justo él, que era el Papa, ahora era el Papa Francisco, pero lo conocí como cura y desde ese día me llenó mucho. Y bueno, hoy tengo un poco de tristeza, pero también mucho gozo porque sé que hizo muchas cosas por los otros, por los chicos de la calle, por los pobres. Como él dice, la vida como viene, o el abrazo al pobre que nos dan los curas hoy, viene de la mano de él. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Quiero ser muy claro como lo fue San Juan Pablo II. Pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Como consecuencia de la Jornada de la Juventud. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Sean bienvenidos a una nueva emisión del único e inigualable programa sindical de la Argentina. Esto es Stream de Comercio. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Programa número 12 de esta segunda temporada del Stream de Comercio. Valeria, ¿cómo estamos? Ay, ¿por qué esa seriedad? Es serio, hoy es serio. Bien, ¿vos, Eli? Bien, todo tranquilo. Bien, todo tranquilo. Char, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan, che? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre. La verdad que un poquito mejor, no voy a mentir. Tuve una mañana complicada, terminé de digerir un poquito la noticia, me sentí solo, pero ahora veo las caras que me rodean y sé que estamos muy bien acompañados y acompañadas. Así que bueno, nada, con ganas de empezar este programa, rodeado de amigos y amigas, como siempre. Muy Muy bien, Char, ahí levantó. Bueno, tenemos unos saluditos, como siempre, para Víctor Martínez, para Mac Colombo y Aducó,
Para Luis Quintero, que siempre le mandamos un saludo a Luis. Un saludo a Luis y que ganó el huevo de Pascua. Y ganó el huevo de Pascua. Y Ganador para sorteo. Lisandro, que le deseamos una pronta recuperación. Vamos Y arriba. que haga reposo, que no se esté haciendo el gil. Hacer reposo, Yo Lisandro. también tengo saludos para Alicia Montoya de la cooperativa Álamo y a toda la comunidad cartorena. Bueno, saludo para todos Vamos ahí. ellos. ¿Tenemos redes, vale? Tenemos redes como siempre, suscríbanse, ya saben, en YouTube, activen las notificaciones, síganos en @streamcomercio en Instagram, en X, en TikTok y ahora también en Spotify. Bueno, tenemos un invitado de lujo. Tenemos Sí. un invitado, pero supremo. Supremo. Así que le vamos a dar la bienvenida a Santiago Barassi, codirector de Factor Francisco y sociólogo. ¿Cómo estás, ¿Cómo Santi? están? ¿Cómo están, andamos? muchachos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenido. Gracias, compañeros, compañeras. Bueno, estar acá en un stream sindical, pensando en Francisco, me parece que es el lugar más apropiado para estar y para manejarlo. Así que gracias por la invitación. No, gracias por Gracias a venir, vos. Santi. Yo quiero decir algo, no es una invitación, esta es la casa de Factor Francisco también, así que siempre son bienvenidos, vos, Néstor, todos los compañeros y compañeras, la verdad que es un orgullo para nosotros. Para nosotros, para nosotros. Santi, contale un poco qué es Factor Francisco, así le contamos un poco a la audiencia. Y Factor Francisco es la respuesta que desde el Centro de Nueva Tierra, recién lo mencionaba con Néstor Borri y muchos otros compañeros y compañeras, nos dimos a ese acontecimiento que venía desde Roma, del primer Papa argentino, del compatriota, del argentino universal, y que veíamos que había un montón de cosas que estaba haciendo Francisco, un montón de planteos, de ideas que estaba bajando, de imágenes, y que sentíamos que había que poder tener una forma de traducirlo un poco mejor para las redes, para, qué sé yo, las nuevas generaciones, pero sobre todo para hacerlo conectar más de lleno con algunas cuestiones de la Argentina. Y bueno, así nació Factor Francisco, un portal de generación de contenidos, publicamos libros, hicimos muchas cosas. Y bueno, la verdad que, como recién decía compañero, estamos también ahora viendo esto como el impacto de la noticia, pero al mismo tiempo el legado y lo que queda para adelante. Escúchame, Santi, ¿te acordás dónde estabas aquel día del 2013 cuando salió ese señor por el balcón y dijo, "Habemos papa"? Mira, en ese momento estaba en la Casa Patria Grande de Néstor Kirchner. Mirá, en ese momento estaba ahí, en un clima de época, ¿no? También de todo ese momento, de la integración regional. Yo siempre digo que a veces tomamos poca dimensión de que hay, creo que son 10 días entre la muerte de Chávez y la designación de Francisco como papa. Como primer papa latinoamericano, primer papa americano en realidad, sudamericano, argentino. Pero creo que esto del clima de época también, de lo que significaba América Latina y todo el proceso de integración regional de América Latina en ese momento, seguramente estuvo presente en el Espíritu Santo operando en el cónclave de 2013, pero sí también en la cabeza de los cardenales respecto a qué estaba pasando en el mundo y de dónde venía la fuerza, ¿no? Y algo me parece que en Francisco converge de todos esos años, ¿no? Totalmente. Aparte de Santi, bueno, un poco viendo las bases de lo que fue Bergoglio, porque viste que ahora hacen también como una distinción en Bergoglio o Francisco. Y en realidad, la verdad que toda la trayectoria de Francisco en general fue impecable en ese sentido. Si bien surgió en este clima de época, él ya era así antes de ser papa. Para mí lo que es interesantísimo cuando uno empieza a ver toda la historia de Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, número uno, un tipo nacido acá al fondo de la línea A, digamos, ¿no? Que a veces dicen, bueno, le queremos poner a tal estación, toda la línea A debería ser línea Papa Francisco, porque aparte va el 88, ¿no? Por todo desde acá, que es el número del Papa también en la quiniela. Claro, es así verdad, que no lo había pensado, pero va el sí. 88, o sea, este es el eje, ¿no? Que aparte, mirá cómo es Catedral San Pedrito. Sí. ¿No? Entonces todo podría Sí. ser. Pero número uno es un tipo, un argentino universal, que viene de nuestras entrañas como pueblo, ¿no? O sea, muchas veces no tomamos de dimensionar, me parece, estos 12 años, quizás ahora muchos también lo están viendo así, por primera vez, que Francisco fue el momento de universalización de lo nuestro, como argentinos, ¿no? Pero número dos, me parece que lo que es interesante también es que Francisco
encarnó en cada momento de una manera muy singular las discusiones de cada época, como lo hizo también como papa, ¿no? Siempre siendo plenamente contemporáneo, pero en ese mismo de ser contemporáneo, una época siempre poniéndole una sabiduría y una perspectiva mayor, ¿no? Una tercera dimensión a todo lo que fue haciendo. Entonces, cuando vos ves el recorrido de Francisco, además de que hincha de San Lorenzo, ¿no? Eso hay que decirlo claramente, es muy importante, fundamental siempre decirlo que hincha de San Lorenzo, más allá de los sucesos de las últimas horas respecto a esa noble institución. No, pero el tipo que ejerció también responsabilidades muy joven, ¿no? 36 años asumió como director superior, digamos, general de los jesuitas en la Argentina, atravesando también los tiempos de la dictadura, ¿no? En torno a lo cual también hubo controversias y a medida que pasa el tiempo vemos testimonios que también siguen apareciendo de su rol. Ahora que se escuchó la entrevista que le hizo Nelson Castro respecto al tema de la salud mental, haciendo referencia a todo ese momento. Y después, ¿no? Como arzobispo, cuando uno lo lee como arzobispo, es impresionante la continuidad de todo lo que el tipo estaba diciendo y que después cuando llega a escala global es como que se resignifica todo lo anterior. Y lo que sí igual es impresionante en Francisco respecto a Bergoglio es que Francisco le sumó a toda esa presencia, a esa mirada que tenía también como muy profunda y con mucha autoridad, pero le sumó una ternura, ¿no? Y una alegría que quizás no estaba tan presente. Sí. Quizás eso sí es como un rasgo de Francisco que no estaba tan fuerte en Bergoglio y que habla también de la conciencia que tuvo él de lo que él significaba para la historia de la Iglesia como primer papa de América Latina, y que creo que es lo que hoy también está generando lo que se está viendo en lo que está pasando en Roma, ¿no? Sí, estábamos viendo un poco esa porteñización de la Plaza San Pedro, ¿no? Un poco hablándolo medio en chiste, pero esa cosa de que ayer hubo corridas a la noche. Y desborde, ¿no? Hay un desborde. Hablábamos ahí con Charlie parecido a lo del Diego, ¿no? Acá en el funeral, pero creo que lo que está pasando es que hay como una especie de conmoción, de emoción y de toma de dimensión de lo que fue Francisco. Es como, bueno, pasa siempre con las muertes, ¿no? Las muertes como que condensan procesos, como que se hacen de pronto unos nudos de balance inmediato, y creo que lo que está pasando es que en un contexto también global muy cruel, de aceleración de la desigualdad y de la ruptura de un montón de cosas, Francisco de pronto era y es, ¿no? Hoy como la presencia de un mensaje de humanidad, ¿no? Y creo que eso es lo que conmueve, ¿no? Y sobre todo el último tiempo de su fragilidad y su entereza al mismo tiempo. Bueno, un argentino universal, pero sobre todo un hombre que marca el siglo XXI hacia adelante de manera contundente. Santi, el otro día hablamos que dejaba a Francisco la vara muy alta. ¿Cuál es el legado que crees que dejó en estos 12 años? A ver, la vara muy alta, creo que primero y principal, si uno lo mira hacia adentro de la Iglesia, ¿no? Porque también podemos hacer siempre un análisis de Francisco como cabeza de la Iglesia Católica y como todo lo que significa su modo de ejercicio del gobierno de la Iglesia, que para mí sí, ahí queda una vara muy alta en el sentido de que él reformuló mucho el modo en el cual se gobierna la Iglesia, descentralizó también la discusión de la Iglesia incorporando mucho a las periferias, o sea, le sacó la centralidad a Europa y sobre todo a Italia, y abre el juego. Y por otro lado, el próximo papa que venga también va a tener un desafío muy grande respecto a la austeridad, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que ha hecho Francisco, sobre todo, hay una cosa muy concreta, y es Francisco abandonó el Palacio Apostólico. El Palacio Apostólico es la corte, el palacio real, ¿no? Del rey, porque en definitiva termina siendo el rey. Y él se fue a vivir al segundo piso de Santa Marta, que es un hotel, ¿no? Qué gesto que siempre tuvo. Yo estoy de paso, 12 años, pero de paso, en un hotel. Bueno, ¿qué va a hacer el próximo papa que asuma?
vuelve al Palacio Apostólico. El que vuelva al Palacio Apostólico, si toma esa decisión, ya va a ser todo un gesto. Me parece que esas son las cosas donde Francisco dejó marcada la cancha respecto a cuál es la función de un papa y cuál es el mensaje que tiene que encarnar el papa, ¿no? Y ahí me parece que lo que hizo Francisco de manera contundente fue volver a ser no la cabeza de la iglesia, sino el representante de Jesús, ¿no? El continuador del mensaje de Jesús en la tierra. Eso sí que es tener la vara alta. Y después hacia afuera, bueno, me parece en un mundo en guerra, ¿no? En un mundo donde hay una tensión geopolítica, pero también una discusión muy fuerte respecto al futuro de la humanidad. Yo creo que, o sea, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de bioética, estamos hablando de la sostenibilidad ambiental del mundo. Bueno, la voz de Francisco, retomando a la tradición, o sea, de la doctrina social de la Iglesia, pero digo, con más profundidad lo que es la filosofía, la teología y la antropología de la Iglesia Católica, del catolicismo y el cristianismo, bueno, fue una voz que le planteaba a esta discusión muy profunda respecto a qué es ser un ser humano en el siglo XXI, bueno, quien venga va a tener que continuar con esa discusión y hay que ver, bueno, de qué modo la va a abordar. Santi, ahí con respecto a eso, bueno, estamos todo el tiempo en estos días viendo cómo fue la vida de Francisco en el día a día, que por ahí para muchos era algo un poco desconocido, y esto de la austeridad en la que vivía. Creo que también, por lo menos para mí, yo no soy católica, pero creo que resignificó un poco lo que es el catolicismo y como figura papal resignificó todo ese sector de la iglesia que venía un poco en crisis institucionalmente hacia afuera con los fieles. Supo ser un gran armonizador en esto de que vos decís, también un guía en todo lo que es materia de derechos ambientales, de trabajo, en la práctica de ser un buen ser humano, digo, hasta el último día, cerca de la gente. ¿Cómo ves de cara a las votaciones que se tienen que llevar a cabo para nombrar al próximo Papa, a los fieles en caso de que todo lo que representaba Francisco para la comunidad católica no sea finalmente bien escuchada? Bien. Interesante, porque también todo lo que fue haciendo Francisco tampoco es que no hubo resistencia ni oposiciones, ¿no? Porque eso creo que a veces también uno se puede como fascinar con el personaje y creer que es eso que él construyó fue todo en armonía. Francisco encontró, te diría, mucha más adhesión muchas veces hacia afuera de la iglesia que hacia adentro de la iglesia. Pero cuando Francisco decía iglesia en salida, lo que estaba diciendo es eso. O sea, no es que nosotros tenemos que seguir discutiendo hacia adentro. El cristianismo es una religión universal en el sentido de que va a buscar a todos, va a buscar absolutamente a todos. Esa fue la potencia y por eso fue lo que desbordó en el año 33 y el primer siglo, el segundo siglo, que era como una especie de marea que no la podían contener, el Imperio Romano no sabía qué hacer, y entre otras cosas era por esa mirada que tenía, donde cualquiera se podía sentir convocado a ser cristiano, a asumir el cristianismo. Francisco claramente tuvo una mirada de ir a buscar a lo que estaba fuera de la iglesia y no obsesionarse tanto por lo que eran las discusiones de adentro de la iglesia. Y en ese movimiento es que él termina oxigenando también lo de adentro y termina reformulando un poco lo de adentro y empieza a incorporar, bueno, muy fuerte también el rol femenino dentro de la toma de decisión de la iglesia. Hay una compañera, hay varias amigas de Factor Francisco que han tenido cargos en tres mujeres, te diría. Una que está en este momento en todos los diarios, que es la monjita Genevieve. Bueno, esa es un ser de luz hermoso que conocimos en Roma, que siempre nos da una mano cuando había algún compañero que estaba por allá y que quería estar en la audiencia general. Ella tenía como una green card con Francisco para llevar ahí algunos especímenes raros. Pedro Saborido entre ellos pudo entregarle los libros de Pedro a través de ella. Un ser hermoso, un ser de luz
espectacular. Ella, perdóname, Santi, ella es familiar de una de las 3 monjas francesas, ¿no? Exactamente. Ella es, creo que sobrina o prima de Duquet, creo que es. Y ella, en las afueras de Roma, tiene como una especie de comunidad circense, una comunidad circo donde recibe un montón de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente de diversidad sexual. Muy fuerte el trabajo con la población transexual, con los trans. Y después otra gran compañera, que es Emil Secuda, que es secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, una mujer que ha hablado muy fuerte, aparte es referencia de todo lo que tiene que ver con doctrina social de la Iglesia, muy vinculado al mundo del trabajo, y que ha tenido un rol, y que tiene un rol muy, muy fuerte. Y después María Luisa Versosa, también una monja, una hermana de Jesús, de jesuita española, que ocupó también como secretaria en el Sínodo de Obispos, ¿no? Que es todo el Sínodo de Obispos como el órgano más legislativo, más consultivo, que Francisco lo empoderó mucho en estos últimos años, convocando a diferentes sínodos y al sínodo de la sinodalidad directamente, decir, bueno, ¿cómo tiene que ser la participación dentro de la Iglesia para la toma después de decisión? Bueno, esas cosas son muy significativas, me parece. Sumado a que también el modo de incorporar a los laicos también ha sido fuerte. Bueno, todo eso me parece que va generando una nueva forma de concebir la Iglesia. Pero insisto, cuando Francisco, él decía, recen por mí y los que no rezan, mándenme buena onda, él siempre se preocupó mucho por pensar su prédica más allá de los límites de la institución. La institución fundamental, pero entendiendo que la institución sirve en la medida en la cual es la plataforma para ir a buscar a los que faltan, o a los que están sufriendo, o a los últimos. Que creo que eso muchas veces es en general, digo, también puede ser para una organización sindical, para una organización comunitaria, para un club. Bueno, no confundir la institución, ¿no?, que es el instrumento, con la causa, con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esa institución? Que a veces lo que pasa es eso, nos quedamos más preocupados por sostener una institución que en pensar, bueno, cuál es el objetivo. Creo que eso Francisco lo tuvo siempre muy claro. Sí, tal cual. Bueno, Emilce nos regaló un poquito de su pluma en el prólogo del libro de Dani Mayorano, Laudato Si, sus raíces históricas. Le mandamos un abrazo enorme a la compañera Emilce, ha compartido charla en pandemia con nosotros. Te quiero hacer 2 consultas, Santi. Una, volviendo al tema de la austeridad, lo que hablábamos antes, ¿no? Que hoy en día es un mensaje que seguramente debe estar en la cabeza, por lo menos, de quienes, no sé si, como dice Néstor Borri, se pone los ruleros como candidato, ¿no? Pero también digo a la política, y no solo a la política argentina, pero me quiero hacer puntapié en la política argentina. El Papa dejó un patrimonio de $100, ¿no? Después de su muerte. Digo, ¿qué mensaje para estos tiempos de acumulación masiva? Y después pensando ¿vos te acordás de alguna otra época en la cual incluso a la comunidad creyente le haya preocupado qué Papa viene después? A ver, respecto al tema de la austeridad, Francisco me parece que fue toda una demostración y un lenguaje respecto al poder, ¿no? También en torno a la austeridad, a la humildad y a cómo... Porque muchas veces en este mundo riqueza y poder son pensados no solamente como juntos, sino como inevitables. O sea que, en definitiva, si el poder no cristaliza en riqueza, es como que hay algo que no se sostiene, como que una cosa inevitablemente tiene que ir de la mano de la otra. Yo creo que Francisco mostró, ¿no?, cómo se puede acumular en la autoridad y en la legitimidad para poder enfrentar también a esos otros poderes que él señaló desde el principio de la Evangelii Gaudium, ¿no? O sea, desde entrada, Francisco, en ese documento, que es el programático, 6 meses después de que asume, lo presenta, y que es la línea programática hacia adentro, y ahí él ya habla de, estamos en un sistema económico que mata. Entonces, cuando vos te parás de frente y señalás a los dueños de la vida y de la muerte en el mundo, tenés que estar bien parado y al mismo tiempo tenés que acumular legitimidad y autoridad para poder enfrentarte. Porque si hay algo que a Francisco
logró, me parece, y que es la conmoción que hay ahora, es de un tipo verdadero, de un tipo con una autoridad y con una legitimidad para haber dado esas discusiones, y que él tenía muy presente que esa legitimidad, esa autoridad necesitaba tener una base, si se quiere, de esa cuestión más inmediata, más mínima, pero que es yo lo que digo, la palabra, lo vivo internamente. Yo con Néstor en 2019 tuvimos la posibilidad de visitarlo y él generosamente nos invitó a su escritorio, vimos dónde vivía y todo, y la verdad que era la casa de un abuelo, digamos, en la casa de un abuelo con su escritorio, con sus papeles, su cama, su crucifijo, y la verdad que creo que eso es lo que él pudo construir y que es parte de la discusión que tiene el cónclave que está actualmente. Y respecto al tema de si yo nací, Juan Pablo II asumió en el 78, en realidad la gran discusión en su momento era el sucesor de Juan Pablo II, qué es lo que iba a pasar, si había continuidad, quién era. Bergoglio se lo mencionó en ese momento que era un papable, otro era el arzobispo de Milán, me acuerdo, Martini, que estaba más viejo, pero que era como una línea más, si se quiere, también diferente a la de Juan Pablo, más abierta. Creo que la particularidad que hay ahora respecto a otro tiempo es que la aparición de Francisco y el modo en el cual Francisco ejerció su pontificado plantea tres escenarios, me parece. Uno es si el próximo papa vuelve a ser europeo o principalmente italiano, después casi 50 años sin un papa italiano, que el 95% de los papas de la historia fueron italianos. Dos es, en ese sentido, si es italiano o no, si se radicaliza esta lógica de un papa descentrado, o sea, como Tucson, un africano, o Tagle, el filipino, como esas posibilidades que sería como, bueno, llevar el papado directamente a otra cultura, como menos occidental. Y después sí, la línea más de fondo, la discusión, si es un continuador más en línea eclesial pastoral o si hay como una especie de cambio o de mirada de que hay que volver a una mirada no tanto hacia afuera de la iglesia, como decía, una mirada más evangelizadora y de ir a buscar a la periferia, y se piensa en una lógica más conservadora de, bueno, volver sobre una mirada más hacia dentro de la iglesia. Creo que esos son los escenarios, y creo que por cómo fue Francisco, eso es lo que pasa. Hay como una sensación de que ¿y ahora se abrió otra cosa. Claro, ahora qué hacemos, y estos escenarios, como te digo. Francisco sin duda como que fue muy disruptivo en ese sentido también, por eso por ahí es que uno espera a ver qué puede pasar de cara al futuro. Quizás acá hay una diferencia respecto a otro tiempo. Creo que por primera vez la discusión respecto a quién es el sucesor del Papa, hay como todo no es solamente un tema de los que los somos de iglesia, ¿no? Es como que el mundo hoy está viendo, ¿quién va a seguir después de este fenómeno? En el mejor sentido de la palabra. O sea, y no solamente como halago, sino como acontecimiento. Después de lo que nos pasó, que es Francisco, que fue un hito histórico impresionante. Sí. Creo que es eso, hay como mucha atención de otros lados que no son de la iglesia. Ahí tenemos, Moisés, lo tengo por ahí, la fotito de la colaboración que tuvieron Factor Francisco con nosotros. Porque le pedimos ahí a Néstor. Grande, metimos el otro día la tapa. Tremenda. No, y hablamos, vos sabés que cuando hablé con Néstor le dije, me gustaría que usemos una imagen de Factor Francisco, qué sé yo, y recorrimos ahí la muestra argentina universal que está disponible para ver y para descargar y para compartir. Eso es algo hermoso. En la página factorfrancisco.org. No sé, esa imagen me parece que tiene un poco de todo. O sea, más allá que está el Diego, y bueno, eso fue personal. Eso. pero no sé, vi una mafalda. Pero cuando nosotros arrancamos con Factor Francisco, decíamos, bueno, nosotros queríamos hacer algo que pudiese ser un puente entre el mensaje de Francisco y la masividad Pedro Saurio siempre decía, hay que hacer
pop con el Papa, porque es la forma de que se meta en todos los intersticios de la sociedad y de la comunicación. Y entonces decía, bueno, ¿cuál es como el escudo de armas de Factor Francisco? ¿Cómo podemos ejemplificar lo que nosotros queremos? Y fue el abrazo de Francisco y Maradona, ¿no? Como ese abrazo entre el argentino universal y el representante más fuerte, si se quiere, del pueblo argentino, si se quiere, como cultura, como ícono, como emblema. Y en torno a eso dijimos, bueno, ¿y qué es todo lo otro que sumamos? Y empezamos a meter, bueno, que el Gauchito Gil, que el Mujica, que Mafalda, que la Negra Sosa, que Borges, ¿no? Que Vita. Y en 2019, cuando lo fuimos a ver, se lo llevamos esa imagen a Francisco. Entonces dijimos, a ver qué dice, a ver si agarra y dice, no, che, no. ¿qué hace Esto este? no, Sácamelo, por este no, qué sé yo. Y el tipo agarró, miró, se agarró la cruz, como diciendo, bueno, Dios no se canse de perdonar. Pero agarra y dice, faltan un montón. Claro. Fíjate la cabeza del retro, en vez de ponerse como dijo alguno? comisario, no dijo ninguno. No dijo cuál era su visión ahí. No. Pero fíjate la cabeza, ¿no? Del tipo, una lógica siempre de buscar los que faltan y no de ponerse a decir este sí, este no, sacame O este. ponete acá sin primero, dividir. sí. Sino es como que siempre hay lugar para más y siempre hay que convocar para poder sumar. Y la verdad que sí, esa es como la cabecera de la muestra de Argentina Universal. ¿Qué? Dijimos bien entonces. Sí. No, y Néstor la tiene firmada por Francisco. Uy, Esa. Oh. Esa la tiene firmada por Francisco. Qué Santi, hermoso. bueno, te queríamos agradecer por haber favor. venido. Muchas ¿Querés decir gracias. unas palabras de cierre? No, el tema del trabajo también que fue central en la doctrina social de la Iglesia, pero sobre todo Francisco en el núcleo del capítulo 5 de La mejor política de la Fratelli Tutti, después de hacer algunas menciones a discusiones respecto al término populismo, es muy, muy interesante todo lo que dice, pero que llega un momento y dice, la discusión central es por el trabajo, y es por el futuro del trabajo, y es por el derecho del trabajo, y es por un mundo, ¿no? Una sociedad donde el trabajo sea el gran organizador de la vida, ¿no? Entonces, por eso decía al principio, estar hoy acá recordándolo a Francisco en el stream de los compañeros del sindicalismo argentino es un honor y me parece el lugar más adecuado para hacerlo, así que felicitaciones por esta segunda Gracias. temporada. Gracias a vos. Hay que seguir Escuchame, metiéndole. antes que te vaya, te quiero pedir primero una de mis anécdotas favoritas que escuché de Francisco, que es la que tienen vos con Néstor, que es cuando empieza a abrir cajones a sacar cosas que ustedes no podían creer que tenía amontonadas. Después, ¿qué van a estar haciendo el sábado? Bien. Y dejanos y nuestras agradecerte. redes Y también. dejar las redes. también. Perfecto. Ahí la estamos viendo las redes. Ahí está. Cuando estuvimos en Santa Marta, tuvimos 20, 25 minutos abajo en la salita que estuvimos charlando y dice, no, pero vengan que les quiero dar unas cosas. Entonces nos lleva arriba y al lado de su oficina tenía un cuartito que era donde, claro, todos los libros, todas las cosas, regalos que así, qué sé yo, estaban como ahí, ¿viste? Entonces nos da unos libros tremendos, que hay uno de los libros donde encontré una foto acá del compañero con Bergoglio en un momento, pero yo le digo, estoy buscando la película de Wim Wenders, Hombre de Palabra, que no la podemos conseguir. La tenés, que es una película muy linda que hace el director alemán sobre Francisco, Hombre de Palabra. Entonces dice, sí, creo que la tengo. Y abre un cajón que está llena como de discos, ¿no? Entonces empieza a mirar un disco, dos discos, qué sé yo, veo que agarra uno que era ¿cómo se llama? El The Wall de Roger Waters, firmada por Roger Waters. Wow. Lo agarra, yo lo miro así, el disco, y el tipo... Era como uno más. Eso es ser papa, digo. Eso es ser papa. Agarrar, tener un disco firmado por Roger Waters dedicado a vos y agarrar y tirarlo. Sin saber que lo tenés, capaz. Exacto. No, y después ahora este sábado a las 10 de la mañana... en la que fue la catedral donde él, sigue siendo la catedral de Buenos Aires, pero donde él fue arzobispo de esta ciudad. A las 10 de la mañana va a ser la misa central de su despedida para todo el pueblo argentino. Se van a replicar en otros lados, pero acá en Buenos Aires es el punto central. Y bueno, con los compañeros también del sindicato vamos a estar repartiendo el Evangelii Gaudium, que es este documento del que hacíamos mención recién, donde están los famosos 4 principios para la construcción de pueblo, que estuvieron bastante en discusión estos últimos días también en Twitter. Bueno, repartiendo, porque también creo que
no es solamente lo que pasó, sino lo que viene para adelante. Y para muchos quizás estos 12 años, bueno, lo vieron medio de costado y después de todo ese tiempo están cayendo de que fuimos contemporáneos de un gigante, de un inmenso y de la gran voz para discutir la humanidad en el siglo XXI. Bueno, entonces hay que redoblar los esfuerzos y hay que volver al principio. Con la Evangelii Gaudium vamos a estar repartiéndola ahí y bueno, los que no pueden estar, a través de nuestras redes, factor.francisco en Instagram o si no en la web, factorfrancisco.org, ahí a disposición para poder articular y hacer todo lo que tengamos que hacer, que hay mucho por delante. El sábado vamos a estar ahí, Santi. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias. Un aplauso, che. Un aplauso para Santi. Fenómenos, Bueno, un lujo, diría mi amigo Duré. Un lujo. Bueno, Ahí Duré está por ahí escondido, pero está por ahí anda. Está escondido. Le mandamos ahí un saludo. Sí. Tenemos redes, ¿vale? Tenemos redes como siempre, síganos en @streamcomercio, suscríbanse en YouTube, anoten las notificaciones, prendan la campanita y la vamos a tener. ¡Tin! Y bueno, nada, coméntenos como siempre en Instagram, en X, en TikTok y escúchenos en Spotify también. Bueno, tenemos un videíto, que ahora que Tenemos está de moda el hacer video con la videíto. IA. Hermoso. Hablando Es muy lindo. de la revolución tecnológica, bueno, tenemos un video hecho con la IA, que mírenlo y después nos comentan. Feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. No me sale. No anda. No. Está roto. Yo mirá. igual quería una No me cerveza sale, o Fernet. Me falta No un me par sale. de Esperá elevaciones que le más, doy. me parece. Y no me concentro Tengo en que nada. evolucionar un par de escalones más. Bueno, me lo vamos parece. a practicar y si sale, sus negociaciones. Diga Buen, no buen después. superpoder ese. Sí, Espectacular. interesaría mucho a En mucha Fernet. gente atrás de producción está interesada Sí, en sí. ese En Fernet puede ser también. en ese líquido violeta. Ahí Vale, estamos. ¿tenemos redes? Tenemos redes, síganos en @streamcomercio, en X, No te en me tenté. Instagram, sí, no me hagas tentar tampoco. En YouTube y en TikTok también. Voy a volver a repetir que tenemos una invitada de lujo. Hoy es un programón, chicos. De lujo Sí. diría De el lujo, pastor. pero total. Tenemos a Charo Romano, bienvenida Charo. Hola, Charo. Hola. Charo, Bueno, estudiante muchas gracias. de comunicación de la UBA, está en la Juventud Parroquial también, ahí Sí. participando activamente. Y bueno, tenemos 2 anécdotas que nos va a contar ella, no Sí, las voy a sí. spoilear, pero es una bendecida. Ah. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar acá, de lo que vamos a charlar también. Así que nada, les agradezco. Yo tiro una. Dale, dale. ¿Bautizada por el Papa en Roma? Terrible. Sí, ¿Sí? es real. Yo no me lo creo, pero es real. Es real. Tremendo. Así que. ¿Cómo sí. fue eso, Charo? ¿Cómo? Bueno, el Papa, en realidad en su momento era Jorge Mario, lo conocía por la militancia a el padre de mi hermana, que bueno, en ese momento era la pareja de mi mamá, Lucas Scherer. No lo conocemos nosotros. No, no. Nadie se hace cargo, ¿no? Nadie. Bueno, y creo que ellos escribían por mail, claro, porque en 2013 a Jorge Mario lo nombran, bueno, Francisco Papa. No sé bien en qué momento le llega la noticia a Francisco que Lucas iba a tener una hija. Ahí es cuando Francisco nos ofrece bautizarla y yo tenía en ese momento 9 años, el año siguiente ya tenía que tomar la comunión, pero no estaba bautizada. Yo, hija de padre anarquista, mi madre Era en ese medio momento, complejo. claro, ellos querían que yo decida mi camino. Y iba a colegio católico, al San Antonio, que ahí es donde se conocen también, él nos cuenta cuando vamos allá a Roma, los padres de Francisco. Wow. Mirá. Una locura. Bueno, yo tenía que tomar la comunión, no estaba bautizada, estábamos justo en esa cosa de, bueno, hay que bautizarse, no sé qué. Y ahí le cuentan a Francisco esta situación también y él decide que nos va a bautizar a las 2. Así que nos Wow, fuimos qué las 2 bueno. para Roma, con toda la familia.
Y así fue por correo todo. Nos escribíamos por mail. Claro, sí, sí. Wow, qué anécdota aparte, queda una Sí, historia sí. ahí impresionante, porque Sí. aparte justo esperaron el tiempo a que vos puedas tener más claro qué querías Sí, y total. tener el honor que sea Francisco es un montón. Yo creo que fue todo el destino porque Sin ya dudas. 9 años, no me había bautizado, estaba en esa de, bueno, me voy a bautizar, tomar la decisión, voy a tomar la comunión y ahí llega Francisco, una locura. Una locura total. Escuchame, Charo, primero estoy muy contento de verte. Hace Yo mucho también, no te veía. yo también. Me acuerdo, te conocí de muy chiquita, eras bastante hincha pelota. me acuerdo cuando eras Ahí chiquita. tenés. Qué mentiroso, Era qué bastante mentiroso. hincha, eras bastante quilombera. Pero, no, bueno, pero ahora estás estudiando, estás yendo a la facultad. Sí. Contame un poquito cómo fue después del bautismo, más allá de si hubo una transformación espiritual o no, si encontraste, digamos, en quién fue esa persona que a vos te bautizó, porque por ahí a los 10 años capaz no tenías tanta No. noción de eso. Pero en el tiempo, ¿cómo eso, si eso hizo que vos transformes tu vida de alguna manera, encuentres otro camino, militancia, lo que sea? Mira, yo creo que hasta hace 2 o 3 días no había tomado la dimensión, 3 días que fue cuando falleció Francisco, no había tomado la dimensión de con quién había estado, de qué había pasado ese día, fue el 8 de agosto de 2015, porque también él nos recibe de una manera que nunca, ni te imaginás que es el Papa. El chabón es como un cura de la parroquia, del barrio, un amigo. Él todo el tiempo estaba conmigo, me hacía chistes, me daba un abrazo. Entonces yo no podía tomar la dimensión de que era Francisco, además de que era muy pequeña. Siempre fue muy humilde él. Y hasta ahora 2 días que me puse a pensar en todo lo que fue el bautismo y también yo crecí, empecé a militar también más y me di cuenta de los cambios que él había hecho. Digo, sacó todo ese tema de la iglesia tradicionalista, elitista, empezó a abrazar a todas las minorías, las mujeres, la comunidad LGBT, y ahí me di cuenta de que era un referente para mí, porque también lo vi en mis amigas y amigos que no tienen nada que ver con la iglesia, que no son católicos, cómo se flasheaban al escuchar al Papa, cómo se sentían identificados cuando lo escuchaban. Ya, Charo, perdón que te corté. ahí Ahí está la foto. ahí está la La foto. chiquitita. Vos tenías Ahí 10 soy- años, ¿no? Ahí era Bueno. hincha pelota, Charlie. Sí, sí, sí. Uf. Estaba haciendo lío, como le decía Francisco. Pero bueno, también los chicos tienen que ser así, está bien. Es verdad, Sí. pero yo también estaba en las reuniones los sábados a la Sí, tarde. te comiste Sí. cada dulce. Sí, cada olvídate. dulce. Es verdad. Fui bastante tranquilita. Es verdad. Mira, ahí está Ana, tu mamá, le mandamos Sí. un abrazo enorme. Es impresionante, sos tu vieja en pinta. Sí. Te lo dicen. Literal. Sí, me lo ¿Viste? dicen muy seguido. Te Me lo lo dicen dicen, muy sí, seguido. sí, sí. Y hasta Simona en brazos, mirá. Sí, Simona muy, muy bebita, muy, Muy chiquita. bebita. Tenía ahí, 2 o 3 meses. Qué grande. Wow. Muy chiquita. Qué foto. Sí. Así que, bueno, nada, yo creo que hoy, ahora que soy más grande, puedo resignificar lo que fue ese bautismo. Y creo que va a seguir siendo así, ¿no? Voy a ir creciendo y le voy a dar diferentes significados porque, nada, creo que tiene que madurar también, ¿no? Ujú. Tal Claro, cual. sí. Algo que forma parte de tu historia de vida y que además de tener el peso que tiene va a ir tomando nuevos significados porque aparte queda el legado de Francisco. Total, sí. Y también porque eras chica de Sí, procesar sí, sí. todo eso Era muy con el niña. tiempo. Así que la verdad, un lujo que te haya pasado eso. Cuando Sí. lo contaste así, off the record, bautizada por Francisco, fue como que sonó algo más, Sí, ¿viste? sí. Como es raro, sí, ¿no? Y después tenés otra anécdota más también. Ah, sí. Bueno, sí, me pasa lo mismo, como que no puedo. Yo a él lo veo como Jorge Mario, digamos. No puedo Claro. creer que sea el Papa Francisco, una figura mundial. Sí, después pasa el tiempo, llegamos al año 2022, que fue todo el tema de. Yo estaba en la secundaria. Iba a colegio privado católico, pero tenía a mis amigos que iban a escuela pública y que estaban denunciando que las viandas de, en ese momento, la reta que enviaba el colegio, estaban
totalmente podridos. Ellos me Mal mandaban estado, fotos, no sé, sí. del sándwich que estaba podrido. Y las condiciones, ¿no? Las También condiciones, escolares que se se veían. caía el techo, ratas, No o había sea, calefacción, era un desastre. era peligroso Era cursar. realmente un desastre. Bueno, sucede esto, los estudiantes se movilizaron en reiteradas ocasiones, escribieron cartas y demás, y decidieron tomar varios de los colegios. Se pusieron de acuerdo para tomar, me acuerdo que la Costa, me acuerdo que el Nacional, y yo hablaba con gente de esos lugares, ¿no? Que eran mis amigos. Bueno, cuando sucede esto de las tomas, mis compañeros sufrieron una persecución muy zarpada, les caían a la casa, los denunciaba, la policía les caía a la casa con la familia ahí, viste, toda una cosa muy... Parecía que volvíamos al pasado, a la dictadura. Porque eran menores. Aparte. Eran menores, las familias estaban muy asustadas. Abuelas, me acuerdo, llorando porque también ellas vivieron esas épocas muy oscuras y horribles. Y bueno, yo hablo con Lucas, que en ese momento se seguía escribiendo con Francisco, y le cuenta toda esta situación, así tal cual como te la cuento. Y Francisco recibe esa carta y al toque me responde a mí y me escribe que respecto a lo que hablaba de mí, dijo mi nombre, Charo. Claro. Yo no podía creer que después de casi 10 años se acordara. Te mando una carta. Sí, ¿no? y Qué no loco. fue la única, pero bueno, en esa especialmente, bueno, es una conversación que tiene conmigo. Y dice que la persecución a los estudiantes había sido muy grotesca y que me enviaba saludos y fuerza. Dijo, saludos a Charo. Así que sí, después de casi 10 años seguíamos en contacto ahí con, Ahí está la viendo carta. parte de la Francisco. carta. Sí, tuvimos que censurar una parte por las dudas Está porque bien, no está sé. bien. Nada más vale, aparte son Pero- mensajes. Son cosas personales. Sí, son La total, particularidad Que son le cosas- agradecemos que las estás compartiendo Sí, hoy sí, con sí. nosotros. Bueno, la particularidad de esos mensajes, yo he visto algunos de esos mensajes que a veces Lucas ha compartido. En esto que hablábamos el otro día, esas rondas, yo me sigo juntando, vos lo conocés a Ezequiel y a Luca Manjón. Sí, obvio. Bueno, con eso y con Luca Yere, esos somos los 4 locos que nos juntamos. Y a veces aparecen estos mensajes y tiene esa particularidad que cuando quiere que sea personal, lo escribe a mano Y te lo manda. y te lo sí. manda escaneado. Y es Sí, es para una que no locura. haya duda, o sea, Sí, no hay sí. intermediario ahí. Es más, a veces hay cartas que, bueno, esta carta la estuvimos leyendo un montón porque tiene una letra súper particular Sí. y tenés que estar ahí leyendo, o sea, Tratando como de entender, decodificando sí. el mensaje que te manda, Sí, pero sí. es una locura. Encima es un trabajo más. Escribir la mano, escanear Claro, la sí, persona. Tomarse el enviarla, tiempo, con todo todo. lo quilombo que tenía Sí, en sí, ese sí, momento, sí. ocuparse de la Sí, lucha, sí. de vos, de tu nombre, es la verdad No. que habla de la humildad de lo Sí, que era el sí, Papa. un grande. ¿Es la primera vez que estás en algún streaming, entrevista, algo así? Sí, Bien. streaming, sí, creo que es la primera vez. Entrevista no me acuerdo, capaz. alguna vez. Tan famosas son. No, Sí, por me Lucas acuerdo. que me Te lleva está por todos peleando Mirá, ahí está la lados. foto Me del lleva bautismo, por todos Yo me voy a sumar a lados. tu banda, no puede ser. Es terrible. Ahí, ahí estaba viendo Ahí la estamos imagen. viendo la foto del Sí. bautismo. foto. Ahí. Qué loco, ¿no? Bueno, y esa capilla es la misma donde fue primero depositado el cuerpo de Francisco. Las primeras imágenes fueron ahí en esa misma capilla, en ese lugar. Santa Marta. Sí, en Santa en Marta. Santa Nos Marta. recibió en su casa, ¿no? Donde él estaba, donde él vivía. ¿Qué recordás de su casa, de esa sensación de no puede ser que este tipo sea papa? Sí, digamos? sí. Lo que recuerdo es que a mí me llamó la atención, mente de niña, que me hicieron ponerme como un pañuelo. Yo tenía un vestidito y me hicieron ponerme un pañuelo sobre los hombros. Y Ah, por tuvimos el que tema pa- protocolar de... Claro. Claro. Y tuvimos que pasar varios controles de... No sé cómo se llama la seguridad ahí, pero tienen como unos uniformes muy... La Guardia Suiza. Eso, tienen unos uniformes así Sí. muy, muy zarpados. Me acuerdo de eso. Y después entrar a donde fue el bautismo, que me hizo acordar mucho a la capilla de mi colegio. Ajá. Es un lugar muy hermoso, pero a la vez muy sencillo. Es una capilla súper chiquita. Y hay pocas cosas que me acuerdo del espacio. Sí me acuerdo que tenía una luz muy cálida. Y bueno, creo que me acuerdo que charlaba con mi mamá o algo. Yo estaba
estaba nerviosa, no entendía lo que pasaba y en algún momento salió Francisco que siempre se me acercó, me daba un abrazo, me hacía chistes de San Lorenzo, me contaba San Lorenzo? historias. Yo soy de San Lorenzo. Ah, bueno, hoy fue un día a todos los invitados de San Lorenzo, el claro. Papa. Mirá lo que generó Francisco. Acá Vale de Huracán no le contestó a ninguno de los dos. ¿eh? No. Está comiendo moco, la está aguantando. Es que la unidad es superior al conflicto. Total. No. Y nada, también nos contaba historias ahí de mi colegio, de San Antonio. Esas cosas me acuerdo. Ustedes hicieron un centro estudiante, ¿no? ¿En el colegio? En mi colegio, Qué lío. en el Pío, sí, a partir de, o sea, creo que se reactivó el centro en 2018 más o menos, con toda la ola, en realidad fueron más que nada las pibas, con toda la ola del feminismo, de lo que fue la campaña por el aborto y demás. Se reactiva el centro de estudiantes ahí del Pío, de una manera además se pegaban panfletos por todas las paredes, no les importaba nada, o sea, casi que organizaban sentadas Estaban en un colegio haciendo católico. líos, Sí, total. Y después, sí, con mi grupo de amigas más cercano, participamos mucho del centro, que más o menos que lo organizábamos nosotras y un par más de gente, porque había estudiantes interesados, pero que no sabían muy bien de qué se trataba, porque claro, colegio católico nunca, no es muy común el centro de No hay una estudiantes. tradición de ese sentido. Así que sí, estuvimos metidas ahí en el centro. Bueno, pero qué lindo, porque aparte justamente es un poco el mensaje de Francisco, Sí, romper sí. tradiciones, digamos. Total, sí. Romper tradiciones y también esto de unir la espiritualidad con la política también, ¿no? Sí, recontra. Con la movida. Bueno, me parece que fue algo re loco seguramente haber vivido esa experiencia que en un colegio católico se forme un movimiento estudiantil, es como... Sí, total, pobre los directivos. Claro, menos los directivos del Pobre los colegio, estaba directivos. todo bien. La verdad igual, bueno, obviamente siempre te encontrás alguna persona así medio conservadora. Sí. Pero en general fue buena la respuesta. Yo creo que les costó adaptarse, pero bueno, nos dejaron hacer un montón de cosas. Digo, no hubo censura de ningún tipo. Nosotras pudimos hasta llevar a Margarita Meira, fundadora de Madres Trata por la explotación sexual, la pudimos llevar al colegio, Wow. dar una charla con los alumnos. Pero en un imagínate, colegio si no, lo llamabas católico. a Francisco, boludo. Claro. Es que tenían ese miedo. Ese Claro, que le van a si la lo cara llama al Papa, Francisco, y estamos prende al horno. fuego. Claro, es verdad. Es un montón. Pero sí. Pero qué bueno que se haya generado esa apertura también, Sí, ¿no? sí, total. Estuvo muy zarpado, más que nada porque en estos colegios siento que a veces se vive medio como en una burbuja. Pero... Sí, sin embargo, pueden todos venir de distintos contextos al mismo tiempo. Pasa sí, mucho. total. Es que... Y además era un colegio católico, pero privado, subvencionados casi 100% Claro. por el Estado, y al mismo tiempo parroquial, que la parroquia es la que recibe a todos los pibes que... De hecho, hicimos articulación con los hogares de Cristo, que son, bueno, los hogares de adictos en recuperación. Los visitamos ahí y fue una experiencia muy zarpada para nosotros. Pero esta idea que se tiene como del colegio católico tradicional y que antipobres, Todo lo contrario. antimarginados, y en realidad no, y además nuestro referente es Don Bosco. Que Claro. Don Bosco era el cura de la villa que jugaba con todos los pibes de la calle, armaba los oratorios. Así que sí, creo que hay como una idea muy errada, incluso de los pibes que van al colegio católico, de lo que significa ir a un colegio así, ¿no? Claro, sí, totalmente. Creo que eso fue más una construcción por Total, fuera de los colegios total. católicos. Yo fui la mitad de la secundaria a un Sí, colegio total. católico, la otra no. Y es una construcción que se hizo más por fuera, Sí. digamos, de lo que es el catolicismo que lo que realmente representa, porque Sí. las parroquias desde el día 1 están en los barrios, están Total. ayudando siempre a las minorías. Son recontra combativas, o sea, uy. Sí. Em, Toma agua tranquila. Tomá tranquila, agua, mate. Estás en tu casa, Charo, sentite como en tu casa. Te tiró la mala onda la de Huracán. No, jamás, Se la está jamás. aguantando. Con Charo la mejor. No me quieras hacer ahí un pique con Charo porque no. Ey, ¿Querés un dos mate, de San Charo? Lorenzo conseguimos. Dale. Es un montón.
Sí, no, son Y dos, bueno, en el tengo Día del que Papa. decir que Bueno, sobre el el Papa. Día del Papa 2 de San Lorenzo es un montón. Lo único que voy a decir, no, Pero mentira. es del Papa esa, ¿eh? Yo no sabía, Sí, no me sí, acordaba sí. que Charo, vos sos de Boedo, ¿no? Claro, yo Vos soy sos de Boedo. claro, sos de San Lorenzo y de Boedo. Sí. Doble Igual, nacionalidad. mucha bola, no le, viste que encima ser de San Lorenzo es desgracia tras desgracia, es Bueno, terrible. pero lo que hace- Pero sí, creo que soy más de San Lorenzo todavía, cada vez más de San Lorenzo para Claro. bancar ahí. Sí, es terrible. sí, sí. Charo, estudiante de la UBA, ¿qué estudias? Comunicación, ciencias de la comunicación. ¿Ahí estamos haciendo lío también o no? Estamos... Más o menos. Y me estoy adaptando, viste que entras a una facultad. Estás la en un UBA. proceso. Claro, La la UBA, UBA, es no cualquier gigante, me intimida un poco, estoy ahí viendo qué onda, conociendo gente. Encima que yo hice el CBC ahí en Filosofía y Letras y ahora pasé a Sociales, o sea, son dos sedes Sí, distintas, distinta. dos lugares totalmente distintos, con gente distinta, entonces todavía no. Pero no, bueno, pero yo siempre... estoy acomodando. Es mi naturaleza. Está en Bueno, tu pero- naturaleza de Sí, chiquita, sí, como sí. dice Charlie, Total. de hacer Pero son lío. dos facultades, digamos, que tienen un historial militante importante, Sí. tanto filosofía y letra como social. Total. Y es que yo no podía ir a parar al otro lado, creo. Ajá. Me muero. Claro, no ibas a ir a Me- económicas, a no, aburrirte. me muero. Me muero. ¿Cuántos años tenés, Chalo? 19. 19. Ajá. Viste que a veces se nota tanto a la juventud, 19 años, No, aporta sí, frescura. ya está en otra Sí. sintonía. Está en otra, Sí, está sí, totalmente. sí. Bueno, gracias. Pero es cierto a favor de Charo, es cierto que te torturamos. Un Y te poquito. la fumaste Mirá. bien, ¿eh? Bastante. Sí. Podés contar, Igual, Charo, podés contar. a mí me encantaba, claro, con Charlie nos conocemos ahí de la Alameda. Yo era muy pequeña, que tenía 7 años, Sí, era sí, ponele que- miniatura. sí. Y sí, a mí me acuerdo que yo iba a todas las reuniones, bueno, a casi todas las reuniones los sábados a la tarde. Oh. Ay, sí. No había plaza, había Hacíamos reunión. guardia con mi mamá los miércoles a la noche. He atendido el teléfono alguna Sí. vez. Mirá, Y yo tengo un estaba- recuerdo, no sé si te acordás una vuelta que, una de las tantas veces que lo metieron en Cana Grabois, y tengo un recuerdo de vos en patines en la puerta de la comisaría donde estaba Grabois No, en Cana. me Que lo habían muero. metido con 3 manteros nigerianos, estaba en Cana No, Grabois la ahí vamos a en buscar en Boedo la y vos estabas chica. jugando patines en la puerta No, y nosotros no, tratando no. de sacar a Me Grabois. muero. Bueno, mamá me contaba que yo, no sé, se acuerda que yo repartía panfletos Sí. de la Alameda en patines. Hay cosas que ya me olvidé. Claro. Pero bueno, sí me acuerdo que era muy combativa la Alameda. Yo estaba ahí parada, Estaba lindo. estaba viendo lindo. todo y después divulgaba todo lo que pasaba en mi colegio. Claro, un montón. Éramos todos un niños de montón. 7 años, yo levantaba la mano y decía, porque los prostíbulos y Oh, la trabajo trata y la esclavo. explotación. La maestra llamando, Ah, tráeme a los tu mamá, padres. Mi mamá, Sí. tipo, las madres de mis compañeros la llamaban, tipo, por favor, que no diga más nada Aparte porque en están esa aterradas. época, claro, sí, en esa época que además era medio Sí. tabú hablar Sí, de esas sí, sí. cosas ¿Y también. habrá sido alguna misa en Constitución también de las que daba Bergoglio? Seguro, Sí, habrá sido alguna. seguro. Seguramente. Seguro. Pero como era muy pequeña, no. Sí. Sí, Qué hay locura. cosas, Hay cosas que ya me olvidé. sí. Qué locura. Che, bueno, pero ¿y vos cómo te ves? ¿Tenés pensado, bueno, me imagino recibirte? ¿Y qué vocación ves? ¿Te vas a volcar para el periodismo? ¿Qué tenés pensado? Y esto es algo que me gusta mucho hacer, la verdad. No sé bien, todavía estoy buscando. Tengo ganas de con lo que yo pueda aprender, llevarlo a otros lugares, poder seguir militando, poder laborar en algún barrio con la gente. Tengo ganas de todo eso, pero bueno, todavía estoy en la búsqueda de a qué me voy a dedicar específicamente. Pero siempre... ¿Qué estás en con la- primer año? Claro, sí, vendría a ser primer año. ok. Estoy haciendo mis primeras 3 materias. Tenemos a alguien, a ver si lo pueden poner, a ver si lo conocen. A ver, tenemos. En videollamada. Tenemos una videollamada. ¿Está por ahí, Moisés? A ver. A ver, No, hola. no, Lucas Enrique. Ah, bueno, hola, esa voz. Lucas. Sí, ¿conocen la voz? Esa voz. Hola, Lucas. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo estás? Acá navegando, surfeando entre que se fue físicamente Jorge Mario, el Papa Francisco, y la alegría de que está en la mesa chica del cielo. Ahí va, mirá. Totalmente de Saludalo, acuerdo. saludalo que te escucha. Hola, Ponete Lucas. si querés los auriculares. A ver. Así lo escuchamos a él. Hola. Hola, Charo, ¿cómo andás? ¿Qué haces? ¿Cómo fue la entrevista? Bien, me trataron muy bien. Ay, bueno. Me recibieron con mate, así que estoy muy contenta. Qué grande, che, ¿y cómo
Como, bueno, nada, díganme ustedes, ¿qué quieren que diga? ¿Qué ¿Cómo quieren andamos, que amigo? hable? No, ¿cómo que quieren ¿Cómo que que diga? quieren que estamos vivos? Después nos quejamos de Caputo que le entra a decir la cosa a Milei al oído. No tenés que arrancar así. Estás al aire. Yo no quiero que me digas, quiero que nos cuentes, Lucas. Lo que arreglamos. Pasa. Es las que te mandamos por teléfono las preguntas. Ay, Dios, esperen que lo hagamos. Escuchame, No, amigo, pero ¿cómo estás? ¿Todo bueno, bien? ¿qué sé yo? ¿Me escuchás? Sí, te escucho, Charlie. ¿Cómo andás? Bien, Gracias bien. por llamar. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, nada, para arrancar a charlar un poquito, ¿cómo recibiste la noticia el 21? Bueno, estábamos de madrugada y un amigo latinoamericano en Roma me avisó un rato antes de que saliera lo formal del Vaticano. Uh-huh. ¿Y cómo fue qué te pasó en ese momento, ese primer momento? Me levantó el Espíritu Santo con mucha fuerza, que para los que no son creyentes, el Espíritu Santo es Jesús cuando se va al cielo deja esto que es la fuerza misteriosa, que no se ve, que es como un viento, y que se llama Espíritu Santo, que bueno, esto de que a veces te agarra de madrugada y te levantás a las 4 de la mañana y no es solo para ir al baño, sino que te quedás despierto como si fueran las 12 del mediodía. Es un poco lo que pasó el lunes, el día del fallecimiento, que el día anterior veníamos del domingo de resurrección, Francisco había salido a estar con su pueblo muy en contacto, entonces fue como increíble, fue como mucha alegría el domingo verlo y después, bueno, la despedida física y ahora verlo en la capilla, que es la misma capilla donde Charo con Simona fue bautizada, ¿no? Es ahora verlo a él el cuerpo ahí en su ataúd, con sus zapatos, en la misma capilla, y bueno, nos queda la alegría de ese momento que fue fabuloso. Mi amigo, padrino de Simona, me dice, no me puedo poner triste porque me acuerdo del bautismo y fue todo felicidad, porque fue muy alegre, no sé si Charo contó algo, sí, pero sí. El momento fue como desbordante de alegría, fue todo chiste. Y algunos que no se pueden ni decir acá públicamente, obviamente, no se pueden decir. Pero fue en ese tono. Entonces como muy... No estoy de acuerdo en los que dicen que hay un vacío, no siento ese vacío. Siento que sí va a crecer mucho en realidad y que la voz de Francisco ahora va a florecer, que se sembró cuando era Jorge Mario en Buenos Aires y donde anduvo, y que mucho más cuando es Papa, ¿no? Lucas, así que vamos a estar levantando toda esa cosecha, me parece. Lucas, ¿qué viene ahora? ¿Cómo sigue después del sábado? El sábado del funeral van a estar todas las autoridades, bueno, todo el pueblo que está en Roma está pasando a saludarlo, y el funeral. Ayer o anteayer vi que hubo corridas a la noche en la fila. Me hizo acordar, parecía lo del Diego, ¿no? Cuando falleció el Diego. Hermoso. Así que, qué sé yo, ojalá que desborde de pueblo, el santo pueblo fiel de Dios, como le gusta decir a Francisco. Y me parece que en particular la Argentina está triste, sus obispos, sus curas, mucho de lo que han caminado con él. Y que bueno, ahora van a tener la responsabilidad de ponerse a la altura de Francisco, ¿no? Que me parece que eso es una de las razones por la que no vino a la Argentina. No tiene que ver con la grieta política ni los medios de comunicación, sino que venía y más el después. O sea, vengo y después ¿qué? Como que no estábamos preparados para recibirlo. Entonces me parece que ahí fue la disyuntiva él de decir, no, bueno, tengo que ir a otros lugares. Entonces se fue a Irak, se fue a Mongolia y así demás. 47 días. Charo, ¿querés hacer una pregunta? Incisiva. Uy, no sé. Al hueso. Al hueso. Me agarraste desprevenida. No sé qué le puedo preguntar. Lo que quieras. Lo que se te venga. ¿Querés pensar? Y yo le pregunto si querés. Yo le quiero preguntar a Charo. A ver, pará.
Está pidiendo una Tengo que ventana. pensar una buena. Quiere pensar una Pensá buena. una buena. Yo tengo una para vos, Lucas. Ahora justo estamos hablando también antes con los chicos de Factor Francisco y un poco viendo todo lo que pasó en estos días. Se ve también la faceta política, ¿no? de Francisco. No solamente el Papa, el Papa de la calle, el Papa de los barrios, el Papa de la gente, sino la faceta política de Francisco. Vos que lo conociste y tuviste ese honor, ¿qué te deja esa faceta de Francisco? Mira, la última vez que lo vi mano a mano, ya estaba un poco como lo están viendo en la silla de ruedas, gordito y viejo. Cuando me vio entrar en su cuarto me dijo, ¿qué quilombo está? Y me primerió él, y le digo, el quilombero sos vos, le digo, acabaste de dar el discurso a los movimientos populares y es una bomba. Y nos sentamos a reír. O sea, ahí, qué sé yo tomaría ese discurso que fue a los movimientos populares, que después fue el escrache a Juan Graboy en el aeropuerto, con la policía, un pelotón de canas, de Burley, que los mandó ahí, y la gente empezó a castigarlo, a crucificarlo a Juan, porque el Papa había dicho lo que dijo, ¿no? Que era una vergüenza roca porque había exterminado a los nativos, a los originarios de la Argentina, que el litio es el nuevo neocolonialismo en su país, y que se había pagado gas pimienta en vez de justicia social. Es como que... Wow. A Juan lo castigaron por eso, y ese mismo día que dio ese discurso yo lo vi a la tarde en su casa. Entonces fue como el último encuentro personal con él, fue muy cariñoso, y me parece que fuera de ese encuentro personal está la declaración política de ese día, que es fuertísimo, ¿no? Como el encuentro en Bolivia, los movimientos populares, también es un discurso que para mí hay que volver a escucharlo, verlo y difundirlo y aplicarlo. Y aparte este poder como que tiene Francisco de saber armonizar lo político con lo espiritual también, ¿no? Oh, recontra, eso mismo que decir, me lo dijo un chabón que ya no es más cura, Charlie lo conoce. ¿Quién? Conoce la obra que hacen ustedes en Comercio, que es Hernán Morelli. Ah, sí. En su momento fue cura en el Bajo Flores, del equipo de los curas de las villas, hoy es un laico, casado, con hijos, y él me decía esto, como Francisco unió espiritualidad y política y fe. Hizo los dos mundos, unió. También le mandamos un abrazo, Hernán, de la misma barca, de la mutua de la misma barca. Escuchame, ¿ese fue tu último encuentro y también fue tu último contacto? ¿O tuviste otro contacto después? No, después nos escribimos algunas cosas y bueno, ya cuando entró en la fase de lo del policlínico, ya no. ¿Y sentís que te pudiste despedir? ¿Sentiste en algún momento que fue una despedida? Ya sea la última vez. Me estás preguntando algo que todavía no pensé, porque viene tan rápido todo esto, que no hay despedida. Cuando está tan presente una persona, no. Ustedes todavía son muy jóvenes, seguramente a muchos de ustedes, o sí, no lo sé, pero son muy jóvenes y Gracias. por ahí no... Claro, son unos pibes. No se les murió alguien tan cercano, y cuando estás en el camino de la fe es otro camino. Yo que estuve en el camino de no tener fe, es una cosa, y la vida es otra cosa cuando vas trabajando la espiritualidad, que es un ejercicio, es como jugar al fútbol, como hacer streaming, es un ejercicio, y eso va creciendo. Entonces, Francisco fue un chabón que nos llegó de la política a una misa, y hoy esas misas en Plaza Constitución, si tendría que ir hoy, no las viviría igual como las viví en el 2009. Así que eso es un poco la respuesta a lo de si me despedí. Creo que no hay una despedida, porque está constantemente, y eso pasa con las figuras públicas todavía aún más. Si le pasa a uno con lo personal, con la familia, imagínate con una persona que va a estar de por vida presente. Charo, ¿pensamos? Sí, Ahí va. tengo una. Es del bautismo también, pero yo no me acuerdo la anécdota entera. Esto lo charlé antes con mamá. Quiero saber si te acordás. Te voy a decir una palabra, la grapa.
¿Te acordás de eso? Sí. ¿Te acordás cómo fue? Sí. Por favor, quiero que lo cuentes porque yo no me acuerdo. Pero sé que hay ahí un regalo. Sí, pongo más o menos el contexto. Ya se había realizado la ceremonia del bautismo en lo que es la capilla de Santa Marta, en el corazón del Vaticano. Y después hay como un salón donde pasaron todos los presidentes y los líderes mundiales, desde Cristina a todos los que se imaginan. Ahí estaba Y yo. en ese mismo salón, Con 7 y años. ahí estaba Charo, Simona, bueno, todos los padrinos, toda esa mezcolanza. Mercedes Ninzi, por eso hablo de ensalada. El padrino que es Kunkel de apellido y es pariente de Carlos Kunkel, bueno, una ensalada tremenda. Y hablando, no sé, saltó el tema de la bebida alcohólica, como, che, qué rico esto, ¿viste? Como una reunión de familia. Que estás hablando de comida, no sé, se mezclan los temas, fútbol, cultura, no sé, chisme, cualquier cosa, ¿viste? Como una reunión familiar. Y en una de esas, él dice, ¿qué no probaste la grapa? Le dice a Ana, la mamá de Charo y de Simone. No, nunca probé. Bueno, el pueblo de mi familia, que son piamonteses al norte, es muy común la grapa. Y se fue. Tiki, tiki, tiki. En ese momento caminaba con total naturalidad y vuelve con una bolsa y una grapa en una caja totalmente de madera preciosa y se la da a Ana. Está la foto de ese momento y la grapa sigue intacta, inmaculada. Todavía nadie la abrió. Nadie la probó. No. Bueno, quizás sea momento de brindar con esa grapa. Si querés traerla, Luca. Acá producción no tiene problema. Permítanse eso. La tenemos que llevar a la peña que me invitó Silvio, del Duende Garnica, ahí la tendremos. No llega a la peña, olvídate que no llega a la peña. No llega. No llega. Y menos si está el duende también. Bueno, Lucas, gracias por el tiempo. Gracias, Lucas. Mandamos un abrazo, es un amigo de la casa, ¿no? Sí, Charlie? obvio. También otro que no es invitado, es amigo. A ver, gracias a ustedes y a Charo que está ahí dando testimonio. Es muy importante que una piba de 19 años dé testimonio porque ella no se va a acordar, pero él se lo dijo. Le dijo, vos que sos más grande que tu hermana, vas a tener que dar testimonio. Y lo que dijo se está cumpliendo sin que lo Es organicemos, verdad. salió. No lo sabía. Me había olvidado. Sí, lo dijo. Así que pensando el programa para hoy se me vino eso. Así que gracias a ustedes por darnos la posibilidad de dar el testimonio. Escuchame, Luquita, ¿podemos pasar la agenda del sábado bien como es? El sábado acá en la catedral, después hay una peregrinación a Barracas, ¿no? Hay varias cosas. Me mataste con el detalle. Es un forro, Charlie. Es un forro. Yo dije no. Lo voy a cagar, sé. dijo. Mira, Bueno, ahí tengo el flyer. Ahí tengo el flyer. Sábado 26 de abril, 10 horas en la Catedral Metropolitana. Van a estar ahí convocando, pero hay, obviamente, como decía Lucas, varias actividades. Así que, bueno, nada, lo acercamos acá desde a el las stream. 12. A las 12 comemos, almorzamos algo, bien como hace locura Villero, bien como el pueblo, si no hay comida, si no hay mesa, no hay misa. Y a las 13:30 salimos por el Camino de Francisco, que es la Casa de Mamantula, Independencia y Salta, en Constitución. Plaza Constitución, que es Garay y Lima, donde se hacían las misas de la trata y la exclusión. Hospital Borda, Hospital Tobar de Rawson, que es todo neuropsiquiátrico. La cárcel de Muniz, que es ahí en Uspallata, al 2200. Hogar de Cristo Hurtado, que es Monteagudo, ahí en Parque Patricio, y se termina en la Villa 2124, en la Parroquia Virgen de Cajupé, que es en la histórica iglesia en la que estaba el Padre Pepe, y hace años ya está el Padre Toto de Vélez. Así que hermoso esta caravana. Hincha Colón de Santa Fe, le mandamos un abrazo. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Abrazo amigo. grande. Chao, Lucas. Nos vemos. Gracias, chao, después nos vemos. Charo, ¿vos estás apurado o te quedás? ¿Nos ayudás a cerrar el programa? Sí, obvio. Se queda. Bueno, qué grande, Charo. Tenemos juventud, ahora sí tenemos juventud. Tenemos redes, ¿vale? Tenemos juventud y tenemos redes también, chicos. Como saben, siempre síganos en @streamcomercio, suscríbanse en YouTube, pónganse la campanita, por favor, porque después me dicen, che, vale, no me llegó.
la notificación que arranqué tarde el programa. Igual como somos muy ordenados y ordenadas en el Stream Comercio, pueden encontrar todo en el listadito, cada programa, cada sección detallada. Y también, bueno, si no tienen tiempo para verlo en YouTube, nos pueden escuchar ahí en el Bondi, en Spotify o en el trabajo, en el break o donde quieran ustedes. Así que síganos en @StreamComercio, ahí en Spotify, en X, en TikTok y en Instagram. Deja de poner cosas, Char, porque va a ser un programa solo para decir las redes. Ya no llegamos. Una sección no hay de más redes igual, con- creo. No hay más redes, me parece. Escuchá, Charo, ¿cómo la pasaste? Van a inventar Muy algo. bien, ¿Bien? muy bien. Estoy muy agradecida con ustedes por el mate, Gracias por a vos. la buena onda. Así que me hicieron sentir muy cómoda. Ay, qué Bueno, bueno. es importante, ¿no?, que los jóvenes empiecen a sí, aparecer tal y cual. darle Sí. lugar a los jóvenes. Sí, gracias por eso también. Es muy importante que ustedes empiecen a tomar un poco la palabra y empiecen a aparecer y a ocupar decir lo que espacio. sienten y lo que tienen ganas de hacer. Es importantísimo que los más grandes empiecen a correr para que los jóvenes empiecen a recorrer el camino. Bueno, muchas gracias. Y empiecen a dar frescura que a veces a nosotros Sí, cuando va hace pasando los falta años. aire. Bueno, y la verdad que da Sí. mucha frescura, Charo. Bueno, igual ustedes están muy bien. No, yo 22 años, yo hablo por ellos dos. No, claro. Y Yo los de 20 atrás, siempre, yo chicos, 22 siempre lo pirulos digo, recién yo 20 cumplidos. El siempre. único que puede agitar su cabellera acá soy yo, así que me junto Voy a a hacer acompañar. pasar No lo a un sé, amigo no que lo no es sé. juventud, pero Pero está ahí. sí, Javi, vení un toque, Javi, vení. dale, Vení, Javi. sí. No. Porque está, si no Está, tiene pero cámara, no está, se me, si no me es como preocupo que- que... Al compañero. No, viniste a ver el programa, no Javier apoyar Joel No contagies Durén. nada. Escucha, rápido, ¿cómo está el dólar? 1212. ¿Pero cómo Gracias. está? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Se va o no se va a la El mierda? gobierno quiere sacarse la foto que lo lleva a 1000. El gobierno quiere sacarse la foto que lo lleva a 1000. Sí. Así que hace todas las medidas necesarias para esa foto, que la necesita. ¿Comercio obrero paritaria? Comercio agroparitaria, recordemos que de enero a marzo tuvimos una inflación de 8,6 y que venimos con una pérdida de 3,1, ¿no? Dale. ¿Y algo más? Así que ¿Alguna- supongo que en esta ¿Algo más de paritaria- actualidad? Algo más de actualidad, 1 de mayo. Sí, 1 de mayo. Y el 2 de mayo, lamentablemente, es feriado no laborable, con las modificaciones que hizo el presidente. Así que queda en la demostración de las empresas que quieran decir. Nos tomamos feriado y demostramos que acompañamos a los trabajadores en un fin de semana. Hace un programa entero, largo. sí, lo dejo hace Sí. un programa entero. Sí. Yo quiero, sí, antes de cerrar quiero pedir 2 minutitos de Changüí para hacer un poquito un cierre. Hoy a la mañana yo les contaba que recién lo escuchaba a Luca y obviamente es reconfortante escuchar amigos y de verdad es muy reconfortante. Siempre hay un momento en el cual uno tiene que permitirse sentir algo, ¿no? Esto va a estar complicado. A mí en particular, el Papa, ¿sí? En principio fue una dificultad, fue como una dificultad para varios que militábamos en esos tiempos y que por ahí habíamos conocido, como decía Charo recién, a Jorge Mario. ¿Por qué? Porque nos puso en un lugar en el cual hubo que explicar un tiempo largo que eso que todos pensamos que es un enemigo no lo era, que incluso ahí puede haber un amigo, ¿no? Yo también fui a una escuela católica en la primaria y verdaderamente la padecí. A mí no me tocó una escuela católica abierta, sinceramente. Entonces salir de ahí y encontrarse... Yo antes de conocer a Francisco militaba en el anarquismo. O sea, imagínense, tenía una lógica bastante complicada de visión de la iglesia. Pero para ir un poco haciendo un sobrevuelo rápido en el tiempo, fue difícil llevarlo a todos lados. Fue difícil que primero aceptarlo uno y después que los demás también lo acepten. Yo el tipo que conocí fue un tipo que me acuerdo que en una charla que tuvimos ahí en la Alameda dijo, a mí me pueden preguntar cualquier cosa. Y eso de entrada fue algo raro porque quizás la generación de Charo es una generación de padres un poquito más abiertos y madres con las cuales se puede hablar esto que decís vos de, bueno, elegí tu camino, qué sé yo. Bueno, por ahí a mi generación no les tocó porque somos distintos. Yo tengo varios años más que Charo y por ahí una crianza un poquito más conservadora, ¿no? Que no es culpa de nadie, sino que son así las cosas. Entonces encontrarse con una persona que representaba ese lugar ya en ese momento, que había venido en colectivo y que después se fue en un duna hecho pedazo, bueno, hay un montón de cosas para contar de ese día, que te dice me pueden preguntar cualquier cosa y que verdaderamente se le puede preguntar cualquier cosa, es después un poco lo que ves, por ejemplo, yo los recomiendo que vean el documental de Disney, el de Amén Francisco Responde. Es eso, podías hablar de cualquier cosa.
En estos días estuvieron circulando muchas frases de Francisco, muchas cosas importantes para decir, pero aprovechando que está Charo acá, que tiene 19 años y que es una discusión muy fuerte la que hay, yo creo que los seres humanos cuando cruzamos cierta barrera de edad, por miedo a ser desplazados, yo lo puedo decir porque yo no tengo hijos, yo soy hijo, yo no tengo hijos, pero por miedo a ser desplazado a veces empezamos a mirar a los que vienen atrás y los vemos con miedo y decimos, no, mi generación fue mejor que la tuya, ¿no? Y Francisco tiene un montón de frases y hay una, por decir una, que es el tiempo es mayor que el espacio, ¿sí? Esa es una frase que nosotros hace un tiempo que la venimos poniendo en práctica acá en el gremio, que continúa con esto de es más importante generar procesos que ocupar espacios, ¿no? ¿Qué es ganar? El sentido de esa frase es, vos te podés ocupar de dos cosas. Si vos te ocupás solo del hoy, pensando en el hoy, vas a tener la victoria chiquita, quizás vivas cómodamente y quizás puedas acumular un montón de cosas, porque eso es el hoy. El hoy es el consumo, es qué tengo hoy, cómo lo consumo, cómo me lo quedo, cómo lo uso, cómo lo aprovecho, ¿sí? En cierto sentido, eso fue en muchos casos la foto, ¿no? La foto con el Papa. ¿Qué fue? Para muchos casos. No para todos, ¿no? Porque tenés este mensaje que le manda a los estudiantes en el momento en el cual la policía los estaba yendo a perseguir a las casas. Tenés las fotos con las víctimas de trata, tenés las fotos con los pueblos originarios. No hablo de esas fotos, que esas son las fotos de los desconocidos, de los nadies, ¿no? Hoy a la mañana, ponele también cuando terminé de hacer algunas cosas, me pasó un poco eso que dijo Lucas, me desperté a las 4 de la mañana. Recién cuando lo escuchaba dije, este pibe tiene cámaras en mi casa. Pero no, ve otras cosas. Y cuando terminé de hacer las cosas que tenía que hacer, recién hoy más o menos terminé de comer la noticia, ¿no? De bueno, no está más. Eso que decía Lucas, Lucas tiene una formación espiritual distinta, por eso él dice, yo no creo en el vacío. Yo tampoco creo en el vacío, yo simplemente hoy me pasó de decir que solos quedamos, me parece. Solos y solas, ¿no? Porque si hay algo que cambió Francisco para siempre, yo creo que los cambios que hizo Francisco son para siempre. Después hay que ver lo que las personas hacen con esos cambios. Yo creo que lo que cambió para siempre es que los lugares son de todos y de todas, ¿no? Y que cuando te los niegan los tenés que reclamar. Es un poco lo que el otro día escuchábamos que contaba Dani de esa persona trans que fue recibida por él y le dijo, me echaron de la iglesia, y le dijo, no te preocupes, anda a otra, ¿no? Es eso, es no perdamos esos lugares, más allá de la fe, más allá de todo. Él habló de una casa común, y una casa común es el lugar en el cual vivimos todos. Y no lo hablo en términos hippie, cheto, de separemos, de preocupémonos por las ballenas. Hay que preocuparse por las ballenas, pero también hay que preocuparse por tu vecino, porque está al lado, que no le falte nada, que esté bien. Si algo nos tiene que haber enseñado la pandemia y ese mensaje de Francisco caminando solo frente al mundo, diciéndonos, nadie se salva solo. Es eso, es no perdamos eso. Y quizás para darle un poco más de sentido al tiempo mayor que el espacio, quizás ganar hoy es ganar mañana, ¿no? Y volviendo al tema de si hoy los pibes son peor que antes, yo creo que ganar hoy es ganar mañana. Y con pibes como Charo ya ganamos mañana. Entonces, acompañemos a los pibes y no nos olvidemos nunca del Papa. Vamos, Charlie. Bueno, vamos terminando. Fuerte, viejo Charlie. Sí, fuerte. Todo es muy fuerte esta semana. Esto lo generaste vos, Charo. Culpa tuya. Bueno, yo tengo 2 mensajitos. Uno, le quiero mandar para el día domingo muchísima suerte a todos los hinchas de River, a todos, desde mi más profundo sentimiento interno. Se tenía que decir y se dijo. Vamos, el domingo River, vamos, Son ustedes, sobre todo el señor X, Ajá. Porque a mí me hicieron una jugarreta en la que vos participaste cuando yo no estaba. No, me obligaron. Los dos jugaron y se abusaron del pastor. Que no sabemos todavía qué hincha es, pero tira por Fue boca. golpeado. Viste lo que generaste, señor X. Esto es así. Y nada, y viéndolo a Charo acá que es joven, decirle a todos, luchen por sus sueños, anímense, vayan para adelante, cáiganse, levántense, sigan, luchen por sus sueños. Gracias por acompañarnos. Esto es lo que fue Stream de Comercio. Nos vemos el jueves. ¿De qué milagros habla usted? Debajo
tierra donde cultivar la razón y la fe. Padre Francisco, habrá que multiplicar panes para el pueblo. De lo contrario no habrá Dios. Padre Francisco, ya no podemos darle al César lo del César.